Nuestro sector salud para muchos está en situación bastante crítica, en cuidados intensivos, diríamos. Pero ¿cómo nos ven desde el exterior, desde la OCDE, organización a la que queremos precisamente ingresar como país? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña Frederico Guanais, jefe adjunto de la División de Salud de la OCDE. Bienvenido a RPP y bienvenido al Perú también. Muchas gracias, Jorge. Me encanta el Perú, siempre un gusto estar acá. Perfecto. Han estado participando de una u otra manera en el CADE Salud, ¿correcto? Que se está llevando a cabo en nuestro país. ¿Cómo ven el sector salud y el tratamiento que le está dando este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, un sector tan pero tan sensible para todos? Sí, yo creo que un tema muy importante es que la adhesión a la OCDE pasa por la revisión de todos los sectores del gobierno ante los comités correspondientes en la organización en París. Y una cosa muy importante que el gobierno del Perú ha dedicado es el compromiso serio con el proceso de adhesión. Entonces, el sector salud incluso tiene un liderazgo que fue el primer sector que ha cumplido todos los requisitos de revisión ante los comités de salud de la OCDE. Eso es positivo. Sí, hasta ahí todo bien. Muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso de asumir los desafíos que tienen, de transparentar los desafíos que se enfrentan, y yo creo que eso es un tema que es muy importante y que se debe resaltar como algo muy positivo. Sin embargo, todavía no alcanzamos el promedio de inversión adecuado en cuanto al PBI. Tenemos entendido que en el Perú es el 6% y falta una brecha importante para ese 9% que recomienda la OCDE. Sí, 9% es el promedio de la inversión en salud con porcentaje del PIB entre todos los 38 países de la OCDE. El Perú está todavía en 6%, por lo tanto hay espacio para más inversión. El Perú sí se requiere invertir más en salud. No es un tema, ese gasto en salud ha venido subiendo en los últimos años. Todavía no alcanza, pero la tendencia es positiva de cada vez más inversión en el sector salud. Pero sí, la salud se requiere más recursos. Y en cuanto a la mortalidad por enfermedades prevenibles, que esto es importante tratarlo porque hablamos aquí del primer nivel de atención, ¿no? Del sector salud que lamentablemente todo indica en nuestro país no está funcionando bien. Bueno, la mortalidad prevenible es uno de los indicadores que utilizamos para medir el desempeño de los sistemas de salud. Y ese es un tema de que en Perú tiene una posición rezagada, ¿no? Tiene la segunda mortalidad prevenible más alta de entre todos los países de la OCDE. México es el país que tiene la mortalidad prevenible más alta. Y después de México, Perú. Sí, el Perú. Entonces, significa, bueno, que hay espacio, pero no es un indicador que se cambió de ayer, ¿no? Hace décadas que el Perú ocupa esta posición. Significa que peruanos mueren por enfermedades que pueden ser prevenibles, por ejemplo, por temas de vacunación. De vacunación, de inmunización, de recepción del sistema de servicios de salud pública, de cuidados preventivos, por ejemplo. Entonces, esos son temas que son importantes y que yo creo que el informe apunta en la dirección de cuáles acciones el gobierno del Perú puede tomar y yo veo que ya está tomando para dirigirse a solucionar esos problemas. ¿Y la cobertura de vacunación, cómo va en nuestro país? Ahora mismo tenemos un problema muy grave de víctimas mortales por tos ferina, niños que están muriendo por falta de vacunación. Sí, sabes, es una pregunta muy interesante porque en todo el mundo, bueno, en los países de la OCDE, durante la post-pandemia, hubo una reacción de las poblaciones respecto a la vacunación. La tasa de inmunización ha bajado en muchos de los países, en América del Norte, en Europa. Hay una desconfianza de las personas que, bueno, todo el tema de desinformación, bueno, hay dudas que se... ¿Por la pandemia? Sí, bueno, asociado en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay nuevos brotes de sarampión, ¿no? En Norteamérica, en Europa, que se están justamente porque se bajaron las coberturas. Acá en Perú también, bueno, es un país que ha enfrentado dificultades en la reducción de la tasa de cobertura de vacunación por algunas vacunas. Un indicador que nosotros tenemos es justamente la cobertura de la vacunación de la DTP3, ¿no? Que incluye la vacunación para la tosferina. Y esto ha bajado a una cobertura del 98% en el año 2000, hasta un 83% en el año 2022. Entonces ya es una tendencia que habíamos detectado desde hace tiempo. En Perú entonces hay una tendencia a la baja en cuanto a la cobertura de vacunación. De la vacunación. Entonces es muy importante tener en mente, prestar atención al Ministerio de Salud, las recomendaciones, porque para tener una alta tasa de vacunación
primero, es necesario ofrecer el servicio, pero segundo, que la población acuda a los servicios de salud también. Entonces, eso es un tema de que en los países de la OCDE se está tratando de una forma muy importante. ¿Y la política de salud que tiene concretamente el Ejecutivo en cuanto a la cercanía con las comunidades, cómo lo observan desde la OCDE? ¿Estamos realmente en buen camino? ¿Está llegando de manera adecuada la logística, la infraestructura a las comunidades más alejadas, por ejemplo, de zonas urbanas? Sí, sí. Bueno, el informe detectó que hay, claro, una desigualdad de acceso entre las personas que están en las poblaciones las localidades más lejanas. Sin embargo, nosotros hemos discutido y en las discusiones ayer en el CAD de Salud, por ejemplo, yo escuché respuestas muy positivas de nuevos programas de expansión de la atención primaria en salud, especialmente en las regiones más lejanas. Entonces es interesante porque el ministro de Salud vino a discutir con nosotros en la OCDE en París César hace más de Vázquez. un año. Sí. Y ayer yo escuché al ministro de Economía y Finanzas confirmando muchas de esas acciones, ¿no?, que el Ministerio de Salud está negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas justamente para invertir más en la atención primaria de salud. Pero todavía hay una brecha, entonces. Hay una brecha, bueno, hay una brecha que se refleja en desigualdad para el acceso. El acceso a los servicios, seguramente, especialmente en las personas que viven en las áreas remotas y aisladas. Y por eso reitero, ¿no? Las víctimas mortales de tos ferina se han registrado en comunidades nativas de la Amazonía peruana, allí donde no llega el sector salud, donde no hay vacunas, donde no hay médicos, donde familias tienen que navegar en barcas 48 horas para conseguir llegar a un centro de salud. Sí, y sabes que el desafío de prestación de servicios de las poblaciones en zonas remotas no es un desafío exclusivo del Perú, ¿no? Colombia enfrenta, país OCDE, enfrenta desafíos. Australia tiene desafíos para brindar servicios en las poblaciones indígenas que viven en zonas remotas. En el caso de allá es un desierto. Entonces yo creo que ese desafío de ofrecer nuevos servicios adecuados a las necesidades. Ahí viene la telemedicina. Nosotros hemos apuntado que hay un crecimiento de la utilización de la telemedicina en el Perú. Ese punto es muy importante porque aquí, para conseguir una cita en un hospital del Seguro Social, ¿no?, de salud, como lo llamamos aquí, podemos demorarnos 3 meses. Uno se muere y todavía la cita no llega. Es increíble realmente lo que ocurre. Eso definitivamente es un punto bastante flojo. Sí, el manejo de las filas de espera, por ejemplo, es un tema que muchos países de la OCDE vienen a buscar recomendaciones con nosotros. Yo creo que es interesante. ¿Qué se debe hacer entonces? Sí, ¿Qué se debe hacer? Es interesante que la población entienda qué es la OCDE, ¿no? La OCDE es un espacio de diálogo, intercambio de las mejores prácticas para mejorar las políticas públicas. Entonces, en este sentido, ¿no?, que nosotros identificamos cuáles son los países que están manejando bien y compartir experiencias que uno puede pensar, el sistema de salud de Alemania o de España o de Francia, o bueno, que ya han resuelto todos sus problemas. No es cierto, no es cierto. Entonces, con esto, ese tema de las filas de espera, especialmente para las cirugías electivas, o sea, por ejemplo, cirugía de reemplazo de rodilla o de cadera, se puede en Inglaterra, en Francia, en Alemania, se pueden llevar también muchos meses, ¿no?, para que uno pueda acceder a eso. Entonces, tener un mejor manejo de esas, o sea, priorizar quiénes son los pacientes que realmente necesitan buscar. Y ahí están algunas necesidades y algunas soluciones que se pueden compartir. Entonces, pero al Perú venir a la OCDE significa compartir el compromiso con compartir sus problemas, pero también discutir soluciones. Federico, pero aquí que tiene, no sé, una gripe complicada, que necesita atención y que toda su vida ha cotizado a E-Salud, que aquí es el Seguro Social, se llama así, E-Salud, no puede conseguir una cita que debería conseguirla para el segundo o tercer día, literalmente se la dan para dentro de 2 meses, ¿no? ¿Para qué sirve una cita dentro de 2 meses? De eso la importancia de fortalecer la atención primaria de salud. Ahí está. O sea, fortalecer el primer nivel de atención, invertir más en esto. O sea, Alemania, Corea, Japón tienen demasiadas camas hospitalarias. Y ellos tienen un problema porque tienen que ocupar esas camas, ¿no? Entonces, hoy en día, los países que están, el Perú puede beneficiarse de no tener que repetir el mismo percurso que esos países hicieron y directamente a modelos de atención modernos,
basados en la atención primaria en salud, utilizando la tecnología digital, utilizando la telemedicina cuando necesario. Entonces son esas soluciones innovadoras que se pueden para poder resolver esos problemas. Hay que fortalecer el primer nivel de atención, entonces, así es. Eso es y utilizar la tecnología, ¿no? Que también es importante. Así es. Ahora que tenemos la tecnología tan a la mano, seguimos observando, Frederico, colas inmensas, ¿no? Sí. Inmensas en los hospitales. Sí. Gente que tiene que pasar literalmente toda la madrugada frente a un hospital para ser atendido. Eso es terrible. Sí. Esto de tener una mejor gestión y mejor programación de citas es algo que la tecnología, por ejemplo, puede ayudar de una forma muy importante, porque hay muchos de ese tipo de consultas que son predecibles según el perfil poblacional de cada localidad. Y ahora la pregunta del millón. ¿Nos van a admitir en la OCDE o no? A ver. Yo estoy confiante que sí. Yo estoy esperanzoso que sí. ¿De qué depende a propósito de todo esto? Depende de que todos los comités de todas las áreas políticas, de salud, de educación, de trabajo, de economía, pasen por sus revisiones de las políticas públicas. Salud fue el primero. El sector del Ministerio de Salud fue el primer que cumplió. Ya envió su informe. Ya envió su informe fue revisado y fue aprobado, está conforme. No significa que el país ha resuelto sus problemas, no. Claro, pero significa que el país tiene el compromiso de transparencia, de compartir. Esos son mis datos, esos son mis problemas, esas son mis aspiraciones. Así que yo quería ver un sistema de salud moderno según un país como el de la OCDE. ¿Cuánto hemos avanzado al sector salud? ¿Qué otros sectores han presentado también estos informes? Sí, a la fecha solamente 4 sectores que han cumplido el proceso, pero hay muchos que están en paralelo, ¿no? De todos los 22 que tienen que pasar. ¿Son 22 sectores entonces? Sí, bueno, 22 comités que tienen que pasar por la revisión. Y salud realmente no solamente fue el primer que terminó de preparar, porque un informe que fue preparado de forma conjunta, pero también el primer sector que publicó el informe, o sea, aquí hicimos el día de hoy el lanzamiento de ese informe, que esperamos sigan con las recomendaciones, sea cual fuera el gobierno que esté en el futuro, para tener una hoja de ruta estable en términos de cuáles recomendaciones políticas se deben tomar en cuenta para un sistema de salud moderno en el Perú. Y para esa decisión de la OCDE, ¿cuánto pesa la figura presidencial, la figura del presidente o la presidenta que se encuentra en el poder, en nuestro caso, Dina Boluarte? Sí. Esto no es una cuestión que se lleve en consideración en las decisiones de la OCDE. Es un organismo técnico, intergubernamental, y que nosotros buscamos siempre revisión de políticas públicas según los marcos conceptuales y según indicadores muy técnicos y muy objetivos. Nosotros no interferimos en las políticas, la política de cada país. Interferimos en las políticas públicas. No la figura como tal, sino la política pública que pueda tener en cada sector. Así es, en cada sector, porque estamos mirando una perspectiva de largo plazo. No sé si sabes, la OCDE fue creada, el antecesor de la OCDE, creada en 1948. Sí, claro. En la época del Plan Marshall, que Canadá y Estados Unidos tenían plata para invertir para reconstruir Europa. Y decían, no quiero que esa plata sea botada. Después de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y decían, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos invertir para mejores políticas de salud, de educación y todo más? En 1960 se convierte en la OCDE, tal como es hoy en día, que incluye 38 países, bueno, poco a poco se fue creciendo, incluso algunos de América Latina, América del Norte y Asia, y no solamente los países europeos. Entonces, mejores políticas públicas basadas en evidencia, esto es nuestra labor, para eso estamos. Perfecto, pero ¿tenemos una fecha aproximada? ¿Podríamos plantear una fecha aproximada para saber si nos admiten o no en la OCDE? Sí. Bueno, típicamente este proceso lleva 7, 8 años. El Perú ha empezado el proceso en 2022-23. ¿no? Bueno, ha empezado formalizado el primer paso del proceso. Entonces, bueno, yo podría especular que sería en 2030, por ejemplo, pero eso, quién sabe, depende de la velocidad y del compromiso que todos los sectores tengan con el proceso de revisión técnico, que es un proceso intenso. No sabe la cantidad de cuestionarios, de informaciones que los funcionarios del Ministerio de Salud tuvieron que enviar a nosotros para que pudiéramos hacer esos informes, esas conclusiones. El plazo es hasta el 2030, pero podría ser antes. Podría ser antes, podría ser después. Yo espero que sea lo más antes posible. Pero entonces para eso sí influye bastante, no específicamente, reitero, la figura que esté en la presidencia, pero sí, obviamente, la política que puede haber en cada uno de los sectores, ¿no? Depende del compromiso que el país tiene con seguir adelante con los procesos de revisión. Exacto, Sí, entonces, muy importante. Yo
trabajo en el sector salud y es a ese sector que yo tengo la información más directa. Entonces, en esto, por eso que yo he dicho, el sector salud ha demostrado que sí es posible, que tener un informe aprobado por la OCDE no significa haber resuelto todos sus problemas, pero significa el compromiso con utilizar la mejor evidencia para seguir adelante con esto. Muy bien, Frederico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gusto. Muy bien, él es jefe adjunto de la División de Salud de la OCDE, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual esperamos algún día ingresar. Y esperemos que sea pronto. Sí, muchas gracias. Frederico Guanais con nosotros desde Brasil y por favor disfrute de su estancia en Perú. Muchas gracias, un gusto siempre estar acá en Perú. Y gracias por estar con RPP.